I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only
Hola Daniel, hola Mauricio. Hola, ¿qué ¿Cómo Hola estamos, tal? Camilo, Lau? buenas ¿Cómo noches. están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ¿Me están? escuchan? Sí, sí, todo bien. Escucho bien a Mauricio, escucho bien a Daniel. Creo que estamos con buen internet en este momento. Eh, bueno, entonces vamos a comenzar con el evento, con la transmisión de hoy. Muchas gracias a los que nos acompañan, a los que nos van a acompañar eh, durante esta sesión, que va más o menos hasta las 8:30. Va a ser más o menos una hora de charla, una hora de panel y luego unos 20 minutos de preguntas. Gracias pues por sacar parte de su tiempo para acompañarnos. Esta es una nueva manera que estamos probando en Cóndoro, pues para llegar a todos los clientes, llegar a la comunidad en general de la impresión 3D, teniendo en cuenta pues las circunstancias en las que nos encontramos. Y los miércoles cada 15 días vamos a estar hablando con personas de diferentes campos, de diferentes áreas del conocimiento y que tengan alguna relación con la impresión 3D. Hoy nos acompaña Daniel Buitrago, que se acaba de perder en cámara, y Mauricio Carrillo. Daniel es arquitecto, ahorita nos cuenta un poco de Casa Quemada, y Mauricio pues es miembro y socio de Cóndoro, quien es el que va a estar como encargado de responder todas las dudas y preguntas que tengan acerca de arquitectura e impresión 3D o de impresión 3D en general. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Yo las estaré anotando, respondiendo también a través del chat. Algunas las dejaremos para el final. Al final tendremos unos 20 minutos de preguntas. Recuerden que en el chat encuentran el link, el link de inscripción del evento. Este link es el que usaremos para la rifa del final de la transmisión. Vamos a hacer una rifa de una pieza impresa. Como ya les mencioné, pues tratamos de preparar la transmisión lo mejor posible para que no haya problemas, pero como ya todos sabemos, en cualquier momento puede haber algún fallo. Si se empieza a escuchar mal, pues nos escriben por el chat y tratamos de resolverlo. El video vamos a, en la medida de lo posible, pues subirlo también a YouTube y subirlo a Instagram. Y trataremos de hacer eso con los próximos eventos que hagamos. Y bueno, creo que la metodología y el orden del día ya están claros, entonces creo que podemos comenzar. Así que pues Mauricio va a iniciar haciendo una explicación de nuestra experiencia aplicando la impresión 3D de la arquitectura, qué aplicaciones que hemos hecho, qué experiencia hemos tenido. Y luego Daniel ya nos hará una explicación más en detalle desde su perspectiva como arquitecto. Y bueno, Mauricio, entonces adelante. Mauricio. Sí, listo, los escucho bien. Tengo un problema de internet, pero bueno. Listo. La idea, como les comentaba Camilo, eh, eh, es hacer este rato conversado con impresión 3D y arquitectura. Junto a Daniel, vamos a estar interviniendo en varios temas de impresión 3D y arquitectura. Si tienen alguna inquietud, Camilo nos lo hará saber. Sí, señor, claro que sí. Si va a compartir pantalla, me avisa y
y la ponemos en el stream. Ahí Mauricio no tiene audio. Permítame sí. un segundo. Ya lo escuchamos. Ahí se me escucha bien. Sí. ¿Listo? Ok, voy a compartir su pantalla. Listo. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Listo. Empecemos entonces. Cuando hablamos de impresión 3D y de arquitectura, siempre tratamos de realizar el enfoque de los arquitectos y diseñadores es realizar mi primera maqueta, ¿cierto? Entonces, aquí les vamos a explicar un poco de cómo es la línea productiva, desde que se inicia el boceto hasta que tenemos la acabado artístico. Permítame un segundo, yo tengo un problema en el audio. Ok, bueno, mientras lo soluciona, creo que Daniel puede ir presentándose. Bueno, sí. Buenas noches a todos los que se conectaron. Gracias por estar ahí, por apoyar la iniciativa. Yo hago parte de un taller de arquitectura y de diseño que se llama Casa Quemada, en el cual llevamos varios años, entre otras cosas, incursionando en el mundo de la maquetación arquitectónica y de la impresión 3D. Soy arquitecto de profesión y junto con Condoro, junto con Camilo y con Mauricio, hemos trabajado en varias ocasiones diferentes tipos de implementación de la impresión 3D dentro de la arquitectura y dentro de las maquetas arquitectónicas. Entonces, pues la idea de la conferencia de hoy es como contarles un poquito sobre nuestra experiencia en esto y sobre lo que se hace en el mundo de impresión 3D de arquitectura. ¿Listo? Gracias, Daniel. Bueno, entonces ahora sí, Mauricio, si desea, puede comenzar. Yo creo que Mauricio tiene retraso en la señal. Sí, tal vez. ¿Y en este momento le está compartiendo la pantalla? Sí. Ok. Bueno, Daniel, mientras solucionamos, ¿le parece bien si comienza usted? Sí, está bien. Listo. Pues digamos que la impresión 3D hace ya varios años que se ha venido involucrando en el mundo de la arquitectura, sobre todo en la representación de maquetas, en la producción de maquetas, tanto a nivel académico, universitario, como a nivel profesional también. Digamos que desde hace más o menos 5 años, 10 años, se ha empezado a implementar a nivel académico, a nivel universitario, el desarrollo de las maquetas y el aprendizaje por parte de los estudiantes de cómo se deben desarrollar los modelos arquitectónicos para la implementación en la impresión 3D. Por otro lado, pues aquí desde el taller hemos tenido una experiencia a nivel profesional y un conocimiento y una aproximación mucho más cercana de
cómo es el desarrollo de modelos en impresión 3D, qué tipo de materiales se usan y cuáles son los principales retos a la hora de implementar esta impresión 3D en la arquitectura. Entonces, digamos que nosotros hemos hecho algunos ejemplos, hemos trabajado algunas maquetas en impresión 3D y también a nivel mundial se han hecho bastantes pruebas, tanto de la maquetación como ya también se ha llevado a una escala mayor, a una escala 1:1 en la que se imprimen y se desarrollan viviendas y edificaciones directamente con máquinas de impresión 3D de cemento, en la mayoría de los casos, que ahorita en un rato les puedo mostrar algunos referentes y algunas imágenes Ujú. de estos casos. Ok, si va a compartir pantalla me avisa para agregarlo. Sí, sí, sí. Ya ahorita cualquier cosa les aviso. No sé si Mauricio nos está escuchando. Ah, espere que tiene... Listo ya. ¿Listo, Listo. Mauricio? ¿Listo? Bueno, Les estoy escuchando perfectamente. voy a compartir su Ya estoy pantalla compartiendo entonces. pantalla. Listo. Listo. Bueno, retomando la línea de la idea, muchas de las personas de pronto que nos están escuchando son diseñadores o arquitectos y buscan implementar en sus oficios de arquitectura el componente de impresión 3D en sus proyectos, ¿no? Entonces, la primera parte para poder construir una maqueta impresa en 3D es primero desarrollar un boceto, ¿cierto? Ya sea en 2D o 3D, lo que quiere desarrollarse en la maqueta, ¿no? Luego de desarrollar el boceto, la segunda parte es hacer ya el diseño como tal en 3D por medio de algún programa de diseño arquitectónico, ¿cierto? Construyendo partes de la, por ejemplo, si es una casa, por ejemplo, el techo, las paredes, las columnas, la estructura. Una vez teniendo este archivo impreso en 3D, el siguiente proceso es exportar desde el programa de diseño 3D a un archivo .stl o .obj, que es el archivo que se utiliza para impresión en 3D, ¿cierto? Como en este caso, pueden ver un edificio, el cual ya está en formato .stl o .obj. ¿Qué significa .stl? Estereolitografía, que es el formato para poder imprimir en 3D. Una vez teniendo ese archivo en STL, el siguiente paso es imprimirlo en 3D, ¿cierto? Y después de imprimirlo en 3D, el siguiente paso y el último, si se quiere hacer un proceso de post-impresión, el cual consta de lijar o de pintar, como en este caso podemos ver una figura que fue impresa en 3D, pero que parece, digamos, una imagen real al monumento que existe realmente en el mundo, ¿no? Con los colores. Ahí lo interrumpo, Mauricio, y aprovechando que tiene la imagen de la pieza esta con acabado artístico, el próximo evento va a ser de acabado artístico en impresión 3D en 15 días. ¿Ok? Listo. Listo, perfecto. Listo. Es para que esto lo explico para que tengamos una idea general de cuáles son los pasos a tener en cuenta desde el punto inicial de boceto, de hacer bocetaje, hasta el último paso, que es el de tener la pieza ya física en 3D con el acabado artístico, para que sea, digamos, una pieza similar a la realidad. En este proceso también hay un punto, digamos, a nivel arquitectónico que es muy importante aclarar en este momento, y es que
cuando uno diseña o desarrolla un modelo 3D, lo desarrolla en un programa de modelado arquitectónico justamente, que puede ser AutoCAD, SketchUp, Revit. Entonces es muy importante la transición de este programa a volver el archivo un .ctl o .vgt, como dice Mauricio. Ok, así es. Listo, continuamos. Bueno, generalmente muchos de los diseñadores que se enfocan en arquitectura, digamos, no tienen la necesidad de diseñar sus propios proyectos, sino que tienen, digamos, la facilidad o quieren adquirir gusto y práctica por la impresión 3D. Entonces, en Internet nos ofrecen diferentes plataformas en el cual nosotros podemos descargar archivos que ya la gente ha diseñado previamente y simplemente están para descargar, visualizar y posteriormente para imprimir en 3D. Estos que ven en pantalla, que son Thingiverse, Cults, Free 3D, Pinshape, son plataformas conocidas a nivel mundial, y son bibliotecas donde hay infinidad de archivos, no solo de arquitectura, sino de cualquier industria que uno quiera desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a hacer una práctica de cómo podemos nosotros meternos a estas plataformas, descargar los archivos y visualizarlos en 3D. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla de mi presentación y vamos a compartir las plataformas. Listo. Bueno, esta es la plataforma de Thingiverse. Entonces, como pueden ver, es muy cómoda para su uso, para el usuario. Tiene una muy buena interfaz de usuario y permite descargar fácilmente los elementos, las piezas que uno quiera descargar. Entonces, vamos a colocar aquí ya tengo el link para descargar los archivos. Simplemente es buscar por medio de palabras clave de los objetos o piezas que uno quiera imprimir. Entonces, por ejemplo, aquí yo busqué en el buscador, coloqué buildings en general. Y podemos ver que hay infinidad de archivos que se asocian a la palabra buildings o edificaciones. Aquí podemos ver que están las diferentes partes, por ejemplo, de la Torre Eiffel, de las pirámides, de cualquier pieza impresa en 3D que se asocia a la arquitectura. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer el ejemplo, la práctica con este archivo de la Torre Eiffel. Esperamos que cargue la página y una vez que cargue la página procedemos a descargar los archivos. Vale recalcar que estos archivos por lo general son gratuitos. Muchas veces algunas plataformas como la que vamos a ver ahora en un momento ofrecen archivos tanto gratuitos como también archivos pagos, ¿no? Estos archivos generalmente tienen la licencia de Creative Commons, que significa que uno como usuario puede descargar libremente, compartir los archivos y transformarlos, por decirlo así, para poder hacer una nueva idea o un prototipo, un nuevo desarrollo
sobre la pieza que descargamos. Listo. Ahora simplemente es descargar las piezas. Aquí vamos a extraer los archivos del archivo que descargamos. Vamos a Files. Generalmente cuando uno descarga este tipo de archivos, siempre vienen estos 5 formatos de archivos. Los archivos STL, que son en la carpeta Files, imágenes, que son las imágenes de los diferentes piezas que vamos a imprimir o que hemos descargado, ¿cierto? Y la licencia, ¿no? El tipo de licencia. Bueno, nos dirigimos a la carpeta Files y abrimos el archivo en STL. Yo lo puedo abrir fácilmente desde mi computador porque previamente yo he descargado programas para poder imprimir en 3D. Por ejemplo, este que es Repetier Host. Este es el programa que me permite a mí imprimir en 3D, entonces me permite igualmente visualizar los objetos. Por ejemplo, este es el Arco del Triunfo de París. Aquí, por medio de este programa, yo lo puedo visualizar fácilmente. Lo puedo rotar, lo puedo manipular. Y este programa lo que me permite también es escalarlo. Si quiero, por ejemplo, que el tamaño de la pieza sea el doble del tamaño original, simplemente es en la función de escalar, le coloco el doble. Y así puedo hacer la pieza el doble de grande. ¿Listo? Ahora, lo que viene es, si las personas no tienen el programa de Repetier Host, pueden tener otra opción que viene en el computador, ya sea Mac o Windows. Viene un programa que se llama Printer 3D. Lo vamos a buscar aquí desde mi computador. Buscamos el archivo. Y aquí lo tenemos. También nos permite visualizar el archivo para ver cómo está diseñado y cómo va a quedar reflejado realmente si lo imprimimos en 3D, ¿no? Listo. Igualmente, este mismo proceso que acabé de hacer con Thingiverse, que es, digamos, la página más conocida, igualmente hay que hacerlo con otras plataformas. Por ejemplo, Cults. También es una página que es muy conocida a nivel mundial, es una página española y nos permite buscar y encontrar cualquier cantidad de archivos para imprimir. En este caso, simplemente es buscar en el buscador la palabra clave de edificación o buildings, o ya dependiendo del gusto de cada persona, de lo que quiera uno imprimir. Entonces, en este caso, también podemos hacer, buscar las piezas. Por ejemplo, bueno, en este caso, si hay muchas piezas que son pagas y otras que son gratuitas. Por ejemplo, en este caso, vamos a descargar una gratuita.
ejemplo, en este caso vamos a descargar este objeto y simplemente darle a descargar. Generalmente este proceso de las plataformas de código abierto que facilitan los diseños 3D a las personas es muy fácil de adquirir sus diseños. Simplemente es buscar la pieza, mirar si es posible descargarla de forma gratuita. Si es paga, pues si se tiene la posibilidad de pagar, pagarla, ¿no? Listo. Igualmente con Free 3D y similar también el mismo proceso de PinShape. Estas plataformas son librerías donde hay infinidad de archivos para imprimir en 3D. ¿Listo? Así que ese proceso que les acabo de compartir es muy sencillo de realizar. ¿Listo? Bueno, les comparto la presentación nuevamente. Listo, muchas veces cuando ya hemos descargado los archivos o inclusive cuando hemos diseñado una pieza arquitectónica, a veces salen errores de construcción, ¿cierto? Errores de construcción, ¿qué quiere decir? Que el archivo para imprimir, que está en formato .stl, tiene errores en su geometría, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando salen estos problemas, en el caso de repetir, la imagen que vemos en la derecha, nos sale un mensaje en la parte derecha también de color naranja, donde nos indica que el archivo tiene problemas de construcción y nos permite en ese mismo instante corregirlo, ¿cierto? Hay otras plataformas como Azure de Microsoft o NetFab de Autodesk que nos permite reparar los archivos de forma online y de forma gratuita. Simplemente tienen que hacer el login en las plataformas, ya sean por el correo de Hotmail o por cualquier correo, ya sea de Autodesk, y les permite reparar los archivos. Mauricio, ¿qué Desde pasa mi experiencia personal. ¿Qué pasa si no se ¿sí? repara el archivo y se imprime así? Bueno, en este caso, muchas veces cuando se imprime sin haber reparado el archivo, la pieza, dependiendo de la geometría, puede que quede, digamos, como la quisiéramos imprimir, ¿no? Sin errores. Pero muchas veces, cuando sucede que imprimimos sin reparar, muchas veces se salta capas de impresión 3D. Entonces, el producto final, al ver el producto final y ver que le faltan capas, pues obviamente se puede romper o desbaratar, ¿no? Entonces, es importante saber identificar en qué punto están los errores de construcción y si se dejan sin corregir, pues mirar al procesar la pieza si se saltan las capas o no se saltan las capas, ¿cierto? Eso es cuando se tiene el archivo en STL. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Nuevamente vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con una pieza que tenga un error de construcción y observamos qué nos puede suceder. A ver. Para el diseño de modelos específicamente para impresión 3D hay que tener como unos parámetros y unas características específicas, pues creo que eso lo va a mencionar Daniel ahora en unos pocos minutos, porque pues si no se tiene en cuenta eso, la impresión definitivamente va a ser imposible de realizar. Sí. Listo, aquí vamos a abrir un archivo. Sí, en ese sentido es muy importante
digamos que Mauricio estaba hablando de archivos descargados de Internet, pero a nivel de arquitectura muchas veces los arquitectos necesitamos modelos de diseños que estamos desarrollando nosotros mismos. Por esto mismo tenemos que desarrollar el modelo 3D nosotros. Y para la impresión 3D es muy importante que el modelo 3D esté enfocado en una impresión 3D y no en ser una representación virtual del diseño que se está desarrollando. ¿Esto en qué sentido? En que cuando uno desarrolla un modelo 3D de un diseño, uno generalmente lo hace en unidades reales, ya sean metros, centímetros o milímetros. Dentro del programa de modelado, nosotros desarrollamos el modelo en esas unidades reales. ¿Qué pasa? Que al escalarlo para hacer la maqueta, los espesores de muro muchas veces se nos reducen mucho y cuando se va a imprimir la pieza en impresión 3D, es imposible imprimir espesores más pequeños de 2 milímetros, de 3 milímetros. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de hacer un modelo 3D para impresión, y es que es justamente para impresión y no para representación gráfica. Es correcto, Dani. Así es. En este caso, como retomando la idea, en este caso estamos con un archivo en 3D que al exportarlo en formato .ctl para impresión, nos arrojó el mensaje naranja que dice que este archivo tiene presente errores de construcción. Entonces, en el caso de repetir, es muy fácil identificar esos errores de construcción porque están con líneas de azul o marina. Por ejemplo, en este caso, los únicos errores de construcción son los que están aquí ubicados, ¿cierto? Para arreglar esos problemas de diseño del archivo, simplemente es colocarle, oprimir en este botón donde hay una llavecita y un destornillador, y al oprimirlo comienza el mismo programa de repetir a reparar el archivo. Se demora, dependiendo del problema de construcción que tenga, se demora entre 10 segundos hasta 10 minutos, dependiendo del tamaño también, ¿no?, de la pieza que se quiera corregir. En este caso, esta pieza se demora alrededor de 40 segundos en reparar. Aproximadamente, en este caso, podemos ver que ya está reparando el modelo. ¿Y cuando sabemos que la pieza ya está totalmente reparada? Cuando desaparezca el mensaje naranja y la pieza, digamos que está en color rosado, se coloque en un color azul. Bueno, en este caso, como moví la pantalla, se desapareció por un momento. Bueno, listo. En este caso ya vemos que el color, la pieza que estaba en color rosado, ahora está en color azul. Eso quiere decir que la pieza ya está corregida. Y el proceso para poder corregir por medio de las plataformas, por ejemplo, si es de la plataforma de Microsoft, el proceso también es muy sencillo. Simplemente hay que cargar el archivo, nos dan como los 3 pasos a seguir, que es primero cargar el archivo, luego reparar y luego descargar. Entonces simplemente es seguir los 3 pasos. Entonces, al decir cargar, cargamos el archivo con problemas de construcción y inmediatamente comienza a cargarlo y luego a reparar. Mauricio, ¿en qué formato descarga esta plataforma? Esta plataforma en .ctl. O hay casos que la descarga es de un formato que es .3mf.
Sí, que es propietario de Windows para archivos 3D. Exacto, exacto. ¿Y Repetier puede abrir esos archivos? También los puede abrir. Incluso uno puede guardar el archivo, guardar como, eh, para que no le quede en formato .3 MF, sino en formato .ctl, ¿cierto? Bueno, mientras que repara, pues vamos a usar la otra plataforma, que es NetFab. Es exactamente el mismo proceso, simplemente que este es del proveedor de Autodesk. Simplemente es cargar el modelo, seleccionamos el archivo, que nos muestra una barrita con el avance. Desde mi experiencia personal, he tenido una mejor experiencia con manejando este proveedor de Autodesk que el de Microsoft, por la velocidad. Y además que este de NetFab sí descarga el archivo en STL. Correcto. Por ejemplo, aquí se demoró alrededor de unos 15 segundos y ya nos indicó que el archivo fue exitosamente procesado y que ya se puede descargar. Entonces simplemente es colocarle aquí download y ya preparar, descargar y abrir nuevamente el archivo. Aquí en este caso de Microsoft aún todavía está reparando. Bueno, listo, sigamos. Entonces aquí ya descargó el archivo. Entonces procedemos a abrir el archivo descargado y a abrirlo nuevamente. Listo, ahí podemos ver que ya no nos aparece el mensaje naranja, sino ya está corregido. Entonces, cuando son archivos muy grandes, que a veces no lo soporta repetir, la solución es descargarlo por medio de una plataforma online. Mauricio, ¿qué peso es recomendable para los archivos STL para que no haya problemas al abrirlos ni al procesarlos? Pues yo he abierto archivos de los 1000K hasta 500 megas aproximadamente, y a ver, en algunos casos se ha demorado mucho en procesar la pieza, pero pues hay programas que permiten, así el archivo en STL esté muy pesado, hay programas que permiten bajarles el peso digamos que al archivo, ¿no? ¿Qué significa bajarle el peso? El archivo STL está formado por geometrías, ¿verdad? Hay programas que permiten reducir esas geometrías. Aumentar las geometrías para que al momento de procesar no quede tan pesado ni tan demorado de realizar, ¿no? Listo. Vuelvo nuevamente a la presentación. Listo. Esto, como lo comentábamos anteriormente Camilo y Daniel, hay ciertas hay casos especiales en el momento de imprimir en 3D y criterios a tener en cuenta. Entonces, aquí podemos ver que el principal problema que tienen nosotros, las personas que imprimen en 3D piezas de arquitectura, es los contornos de espesor cero, ¿cierto? Entonces, como lo comentaba Daniel, esos contornos de espesor cero, por ejemplo, si yo diseño un edificio a escala real, donde las dimensiones del muro son aproximadamente 10 centímetros, ¿cierto? Cuando la reduzca a una escala 100 veces menor, esa escala de 10 centímetros se va a reducir igualmente 100 veces, ¿no? Entonces me va a quedar de un grosor demasiado pequeño que ya la impresora 3D no va a poder realizar.
Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver el ejemplo de un edificio que está en formato .ctl, ¿cierto? Y en la parte central, el archivo ya procesado. En este caso, podemos ver que en el archivo procesado hay capas que no se visualizan, ¿cierto? Como en este caso. Y esas capas que no se visualizan es porque la impresora, al estar configurada, digamos, con una boquilla de 0.4 milímetros, que es digamos, el ancho de impresión de cada línea o de cada capa de la impresora, de la impresión 3D, no la va a poder realizar. Entonces, es importante tener en cuenta ese criterio. Hacer, como comentaba Daniel, hacer la impresión 3D, hacer la pieza diseñada para impresión 3D no en función de la pieza real, sino en función de la pieza a imprimir. Listo, aquí podemos ver otra solución en caso de que, por ejemplo, las paredes del edificio de la pieza 3D son muy pequeñas. Otra solución es imprimirla por partes. Por ejemplo, en este caso de la imagen de la derecha, podemos ver que es un diseño arquitectónico, ¿cierto? Como una banca, pero no fue diseñada de una sola pieza, sino son varias piezas impresas de forma independiente que a la final son ensambladas. Esa es otra solución. En el caso que las paredes sean muy pequeñas o que tengan muchos detalles, muchos detalles de construcción. Aquí podemos ver en la imagen de abajo un extrusor. Este es el extrusor, hace parte de la impresora 3D. Entonces, para que tengamos muy presente la parte que comenté ahorita de que la boquilla es de 0.4 milímetros, esta parte, no sé si se alcanza a notar la flecha del mouse, esta parte es la boquilla. La boquilla viene en dimensiones de 0.1 milímetros a 0.8 milímetros. Y por ahí es donde sale el material de filamento. Entonces, dependiendo de la impresora, hay piezas que se pueden imprimir con paredes reducidas de 0.1 milímetros a paredes de 0.8 milímetros. Generalmente las boquillas vienen de 0.4 milímetros, entonces hay que tener en cuenta que en el momento de diseñar la pieza en 3D, las paredes o los contornos de la pieza tengan aproximadamente 0.4 milímetros como mínimo. Les voy a compartir pantalla nuevamente de la pieza, del ejemplo de la imagen, para que podamos ver con mayor detalle de lo que les estoy hablando. Entonces, Mauricio, aquí vamos a... muros. Sí. Ahora que hablas de muros, también es muy importante a la hora de hacer los modelos que la construcción del modelo, los muros no queden ni huecos ni planos. Porque si en el momento de imprimir, pues no nos va a imprimir muros que estén vacíos, ni que sean planos, ni que sean un elemento plano. Entonces es muy importante que a la hora de desarrollar los modelos 3D, los muros los hagamos volumétricos y de un espesor lleno, para que la impresora lo pueda leer como un objeto y no como un plano. Eso es correcto. Listo. Entonces, este es el ejemplo de la imagen de la presentación. Tiene errores de construcción, generalmente por los detalles como se ven aquí de las líneas verde aguamarina. ¿Cierto? Esto que está verde aguamarina son los detalles donde se presentan los errores de construcción. Listo, simplemente es, como les expliqué anteriormente, es darles en el botón de mensaje naranja para que repare el archivo y esperar a que repare
para hacer, digamos, el respectivo proceso de procesamiento para imprimir. Listo. Aquí podemos ver que ya las líneas se desaparecen del diseño y ahora ya está, digamos, apto para procesar. Entonces, en Repetidar lo que hacemos es slicer, el cual es el proceso que hace que la pieza que está en geometrías, digamos, se transforme en código G. El código G es el código que permite a la impresora reconocer las coordenadas de cada punto de la pieza, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunos parámetros de impresión básicos, como son la altura de capa, que es 0.2 milímetros, y la densidad, que es 10%. La altura de capa es similar a la resolución, o digamos al acabado, o sea, entre capa y capa van a haber 0.2 milímetros de distancia, ¿cierto? Y igualmente sucede si es 0.3 milímetros. Si le cambio el parámetro de altura de capa a 0.3 milímetros, eso quiere decir que entre capa y capa va a aumentar 0.3 milímetros, ¿sí? Entonces, ese parámetro de altura de capa, resolución, o también conocemos como calidad, es el que va de 0.1 milímetros, que digamos una calidad alta, a 0.4 milímetros, ¿cierto? Y la densidad es el relleno que tiene la pieza por dentro. En este caso se puede variar de 0, que es totalmente hueca, a 100%, que es totalmente llena. Entonces aquí podemos cambiar, por ejemplo, por defecto podemos dejarle una densidad de 20%. Y procedemos a hacer el slice. Listo. En este caso, no aplica el problema de que las piezas tengan problemas de construcción, sino en este caso, la pieza presenta problemas de diseño como tal. ¿Por qué? Porque las paredes del edificio son tan pequeñas que la impresora no las reconoce. Entonces, por eso es que en este caso queda con estos espacios. La solución para poder hacer esto es iniciar nuevamente el diseño, pero que esté pensado en impresión 3D. Listo. No sé si hay unas preguntas para responder de esta parte. Hola Mauricio, no, en el momento no hay preguntas, las que se han hecho han sido resueltas por el chat y entonces ya podemos dar paso a que Daniel nos haga su explicación desde un punto de vista ya arquitectónico. Listo, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ok, listo. Bueno, pues a nivel de arquitectura, pues es muy importante lo que estábamos hablando con Mauricio ahorita sobre cómo desarrollar, cómo hacer los modelos 3D para hacer las impresiones. Y entonces, si quieren, comparto pantalla un momento y les muestro algunos ejemplos de trabajo que hemos hecho y de trabajos que se hacen hecho a nivel mundial de impresión 3D en la arquitectura. Listo, Daniel, cuando diga. Bueno. Aquí tenemos una presentación muy pequeña sobre los principales ejemplos que hemos hecho nosotros junto con Condoro de cuál es el uso de la impresión 3D en la arquitectura. Entonces, digamos que aquí desde el taller nosotros hemos desarrollado varias maquetas que han tenido el apoyo de algunos elementos de la impresión 3D. Generalmente, digamos, la impresión 3D en la totalidad de unas maquetas
se desarrolla mucho más para arquitecturas mucho más fluctuantes, más variables que la arquitectura convencional que se utiliza en la construcción. Entonces lo hemos aplicado a elementos más pequeños, como lo serían en esta maqueta, por ejemplo, los vehículos que se hacen, las personas, la escala urbana. Parte de la vegetación también ha sido desarrollada en impresión 3D. Las piscinas que se pueden ver en el interior del volumen translúcido también son desarrolladas, casi todo este piso es desarrollado en impresión 3D. Y esto pues nos permite, digamos, que llegar a una escala mucho más aproximada a la real, ya que en el mercado muchas veces es muy difícil conseguir escala humana o vehículos o elementos de mobiliario acordes a la escala en la que estamos trabajando, y al desarrollarlos nosotros desde el taller, pues podemos lograr una escala mucho más aproximada. Por otro lado, también tenemos la facilidad de desarrollar los modelos e imprimir específicamente los elementos que queremos utilizar y no estar supeditados a lo que encontremos dentro de Internet. Entonces, hemos desarrollado modelos como estos. Aquí tenemos los vehículos nuevamente. Los troncos de estas palmeras, por ejemplo, fueron desarrollados en impresión 3D. Y al igual que los vehículos, pasaron por un proceso posterior de pintura de los elementos que pues les da un realismo mucho más cercano. También para la arquitectura y para la impresión 3D también es una herramienta muy importante para el desarrollo de arquitecturas paramétricas, para el desarrollo de geometrías mucho más fluidas, que digamos que a la hora de hacer una maqueta de forma manual es mucho más difícil llegar a la precisión y desarrollar elementos curvos o oblicuos que nos faciliten los procesos de diseño, sobre todo. Entonces aquí pues tenemos estos ejemplos de arquitectura de impresión de arquitectura. Esto nos da la ventaja, como decía yo ahorita, de enfocarnos como arquitectos mucho más en el diseño y no tanto en cómo va a ser la producción y la representación de nuestros modelos arquitectónicos, sino que nos da una mayor libertad conceptual a la hora del desarrollo. Además de esto, además de la implementación en maquetas, la impresión 3D también nos permite, junto con, digamos, la arquitectura paramétrica, desarrollar geometrías mucho más complejas, ya que no podemos, a través de modelos 3D, podemos desarrollar uniones para ser impresas en impresión 3D y así desarrollar elementos mucho más complejos. En este momento quisiera mostrarles algunos ejemplos que tengo acá en internet sobre este tipo de arquitecturas en el que se puede desarrollar modelos como el que estamos viendo acá en la pantalla, que en programas como SketchUp, por ejemplo, se desarrollan muy fácilmente. Podemos imprimirlos, llevarlos a construcciones de este elemento, como este ejemplo, y ya con cartón o con madera inclusive, podemos construir elementos de este tipo de forma mucho más sencilla que si lo hacemos manualmente, ya que en este tipo de arquitecturas y de geometrías, lo más difícil de desarrollar son las uniones, justamente. Pero pues la impresión 3D y el modelado 3D nos facilita estos elementos de gran forma. Además, la facilidad de poder construir o imprimir estas piezas, estas uniones, como elementos individuales, nos permite generar una escala muy alta y llegar a
tamaños casi que 1:1, tamaños muy realistas, como lo podemos ver acá también, por ejemplo, lo cual pues nos facilita el trabajo de investigación, sobre todo en este tipo de elementos arquitectónicos. Para el diseño industrial también es muy útil este tipo de elementos, por ejemplo, como este, en el que a través del modelado 3D hacemos fácilmente uniones que nos permiten, con simples palos de madera, generar geometrías muy complejas que haciéndolo manualmente pues es mucho más complicado. Entonces, pues por ese lado nos puede facilitar mucho, y también a nivel internacional, digamos específicamente en China y en Holanda, han empezado a experimentar mucho con la construcción directamente en impresión 3D a partir de máquinas de impresión 3D de escala 1:1 que imprimen con cemento. Han empezado a implementar desarrollos como este tipo, en el que luego de pasar por un proceso de acabado manual, pues los resultados finales pueden llegar a ser bastante óptimos, y es un método de construcción que pues hasta ahora se está probando, hasta ahora está en experimentación, pero pues reduce costos de obra, reduce tiempos de obra y facilita la construcción muy rápida de pues unas arquitecturas bastante importantes. Entonces quisiera mostrarles cómo es este proceso de impresión, que podemos verlo en este video, por ejemplo. No sé si vaya a abrir. Si pueden, no sé si alcancen a ver acá, el proceso de impresión con cemento es el mismo que cuando se imprime a una pequeña escala, pero pues facilita los procesos de construcción directamente. Acá podemos ver en una exposición cómo están mostrando una máquina de una escala mucho más grande y cómo empiezan a experimentar con la construcción directamente desde la impresión 3D. No sé si Mauricio tenga de pronto alguna intervención, alguna pregunta. No, simplemente complementando lo de Daniel, la impresión 3D a escala real de las edificaciones cada vez más es una tendencia a nivel mundial. Facilita, digamos, para las constructoras, para todas las personas o elementos que hacen parte de la cadena de producción de la construcción, facilita en tanto tiempo como costos, ¿no? Y les da un plus, Sí. el cual es el... ¿Soy solo yo o Mauricio se quedó congelado? Creo que se le cortó el sonido un momento. Sí. Ahí It Matters, Pero bueno, estaba él contando que It Matters compartió en el chat la noticia de las pruebas de impresión 3D para viviendas. ¿Sí, Daniel? no, que Mauricio pues estaba, digamos, redondeando la idea de que la impresión 3D se está implementando en la construcción, es una forma muy novedosa de construir que todavía se está desarrollando mucho y todavía se ve mucho en las ferias de construcción que se hacen a nivel mundial. Y bueno, pues es una alternativa más a la hora de la construcción, que nos permite reducción de costos, y además muchas veces es mucho más, tiene procesos en los que
se ahorra mucha agua, digamos, a nivel de la construcción. Entonces, es otra alternativa. Daniel, ¿y qué nos podría contar? Pues que seguramente usted ha vivido tanto el proceso de armar la maqueta de manera manual y el proceso de armarla ayudándose de tecnologías, pues no solamente de impresión 3D, por ejemplo, de corte láser, bueno, lo que es fabricación digital, ¿qué ventajas y desventajas ha encontrado y por qué cree que no es más utilizado, por qué no es más difundido su uso? Creo que hacen falta espacios, digamos, de investigación, pues sobre todo aquí en Bogotá y a nivel de Colombia, espacios de investigación, de creación en los que haya acceso a este tipo de herramientas, como las impresoras 3D, como las máquinas de corte láser, porque creo que lo que no permite una utilización mayor de este tipo de elementos es justamente el no tener conocimiento de cómo se utilizan y qué beneficios nos pueden traer. O sea, para implementar este tipo de herramientas dentro de nuestros diseños, es muy importante saber cómo funcionan, porque esto nos permite saber qué podemos hacer, qué podemos desarrollar, qué tipo de piezas podemos imprimir y qué tipo de piezas no se pueden imprimir. ¿Usted Entonces, considera creo que que los arquitectos conocen la tecnología o no, o en realidad no, o no le ven el potencial? ¿Y usted cómo la conoció por primera vez? pues, digamos que en las universidades hay pocas universidades que tienen maker space y espacios de investigación sobre este tipo de elementos. Entonces, creo que sí hace falta una mayor aplicación, sobre todo a nivel académico, para las nuevas generaciones de arquitectos que conozcan y que aprendan a utilizar este tipo de herramientas para que las implementen cada vez más dentro de sus diseños y dentro de sus procesos creativos, lo cual sería muy importante. Yo, digamos que mi primer acercamiento a una máquina de corte láser fue cuando empecé a hacer maquetas a nivel profesional. Me di cuenta que pues ahorraba muchos elementos tanto en obra, tanto en construcción de la maqueta, como en el desarrollo previo también. ¿Qué pasa? Que también hay que empezar a pensar la maqueta de una forma diferente, porque tanto para impresión 3D o corte láser, la preproducción debe ser mucho más alta y con una exactitud mucho más precisa para que a la hora de imprimir o de cortar, todas las piezas encajen casi como si fuera una maquinaria. Y pues por un lado tiene que ser más preciso, pero por el otro también el resultado estético es mucho más alto. Ok. Entonces nos Y sirve mucho más. Daniel, en el chat nos pregunta It Matters que si las constructoras siguen usando maquetas. Sí, sí, hay muchas constructoras que siguen usando maquetas, sobre todo para no tanto para los procesos de diseño, ni para los procesos creativos, sino para las salas de ventas. Porque a la hora de transmitirle el proyecto y la visualización del proyecto a los clientes, el modelo 3D a veces se queda corto como herramienta como de comunicación entre cliente y arquitecto. En cambio, la maqueta es mucho más universal y nos permite un acercamiento y una comunicación mucho más rápida. Entonces, todavía se siguen usando maquetas en las salas de venta. Se hacen muchas en impresión 3D, otras se hacen en corte láser, también se hacen con videomapping, que es una tecnología que también facilita mucho la comprensión por parte de los clientes del espacio arquitectónico y pues también impacta a la hora de la visualización. Ok, bueno. Mauricio, ¿quiere agregar algo más? Bueno, complementando, digamos, un poco más la cuestión de impresión 3D, hay otras técnicas de impresión que no se basan simplemente en el desarrollo de capas, ¿cierto?
como la que mencionamos, que es la de deposición de filamento, sino también hay otras tecnologías como por ejemplo por resina o SLA, que es la estereolitografía. Entonces, las ventajas de estas tecnologías es que ya no, como ya no es por capas, simplemente es por medio de una resina, se facilita, por ejemplo, el momento de imprimir las piezas, quedan con mejores detalles y mejores acabados, ¿cierto? Ya no sucede ese problema de, por ejemplo, del que es frecuente, que es, la impresora no reconoce las capas, ¿cierto? Porque la boquilla no le da el límite de la pieza, sino ya por medio de la impresión, por ejemplo, de resina, ya simplemente uno pone a imprimir la pieza y como es un líquido que se va endureciendo, le facilita mucho digamos, el diseño de esos detalles que son muy pequeños. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos bien de tiempo, entonces hasta ahora hemos resuelto todas las preguntas que hay en el chat. Las hemos resuelto pues también directamente a través de los mensajes o pues las hemos resuelto aquí con los panelistas. Yo también quiero compartirles ya como para ir cerrando y dando espacio a los asistentes a ver si se les ocurren algunas otras preguntas. Compartirles algunos trabajos, impresiones que hemos hecho. Entonces, bueno, estas son imágenes que encuentran en nuestro perfil de Instagram de piezas relacionadas con modelos arquitectónicos. Esto es a lo que se refería Daniel con el video mapping. Entonces, pues esto fue un auto que imprimimos en partes y después ya el cliente lo que hizo fue proyectar sobre él la imagen o el diseño, que esto lo hacen precisamente con las maquetas, pues para darles una apariencia de textura o colores, porque pues les da más flexibilidad que hacer la maqueta de un color fijo y es mucho más fácil que darle textura a las piezas impresas. Y por aquí tenemos otras piezas impresas. Por aquí Lucero nos pregunta que cuáles son las aplicaciones de la impresión por tecnología SLA. Bueno, entonces la tecnología de SLA, lo que es que fue la tecnología originaria pues de impresión 3D, de estereolitografía, de solidificar un líquido, una resina, está enfocado a piezas que tengan mucho más detalle, es decir, las alturas de capa pues, que se alcanzan con esta tecnología son de decenas de micras, 10 micras, 20 micras, y pues ahí le saca una ventaja a la tecnología que normalmente usamos nosotros, que es FDM, que es la deposición de filamento. Y se puede aplicar precisamente como para objetos muy pequeños, tal vez joyería, para piezas dentales podría usarse. Y para piezas mecánicas no tanto, pues hasta donde hemos visto y leído y escuchado la resistencia de los materiales de este tipo de resinas, pues no es lo suficientemente fuerte como para aguantar golpes o grandes esfuerzos, lo que sí sucede con el filamento. Y por aquí nos hacen otra pregunta, bueno, espero haber resuelto la pregunta de Lucero, si no nos puedes escribir ahí por el chat. Dice otra pregunta, considerando que también hay que realizar el modelado, ¿la impresión 3D brinda ventajas en cuanto al tiempo que toma realizar un proyecto? Bueno, esto es como una pregunta para Daniel. Es decir, si se usa la impresión 3D para la maqueta, ¿eso agiliza, lo hace más rápido o da igual que hacer la mano?
Pues como yo decía hace un rato, la concepción de una maqueta impresa en 3D o cortada a láser es diferente a la concepción de una maqueta de forma manual. Los procesos varían un poco porque cuando se hace en impresión 3D hay que ponerle un poco más de atención al desarrollo del modelo. Cuando se hace manualmente, digamos que el proceso cambia y es mucho más lineal que si se hace en impresión 3D. Entonces, los tiempos pueden mejorar dependiendo del proyecto que se va a desarrollar. Pueden mejorar, la calidad final también puede mejorar. Pero es muy importante saber, digamos, a nivel, si uno va a desarrollar una maqueta, saber qué tipo de acabado desea y saber qué tipo de herramientas tiene al alcance para saber si se va por una impresión 3D o por un desarrollo manual de la maqueta. Entonces, para esto es muy importante, digamos, ver el modelo base que tiene el cliente, por ejemplo, o que tiene uno mismo para desarrollar la maqueta y qué tantas modificaciones hay que hacerle para llevarlo a ser un modelo de impresión, digamos. Uh-huh. Ok, gracias Daniel. Esperamos haber resuelto la pregunta de Cristina. Vale. Jorge Andrés Sánchez nos pregunta que cuál es el uso para una impresora que saldría más de su paradigma funcional. Bueno, creo que hace referencia como a... ¿Qué opinan? No entiendo muy bien la pregunta, Daniel, ¿me ayuda ahí? Creo yo que se refiere a, y creo que es una pregunta abierta para todos, de qué es lo más raro que se le puede ocurrir para impresión, para utilizar una impresora, o qué es lo más raro que sea impreso, que sea impreso en el taller y en Condor. Creo que se refiere a eso Sí. Sí, creo que por ahí va la pregunta. Pues si hablamos de impresión 3D en general, o sea, no únicamente de las máquinas que nosotros tenemos o de las máquinas más comunes, que son de filamento o de plástico, sino de impresión 3D en general, pues hay pruebas seguramente han escuchado, han visto noticias de tejidos, de órganos, de alimentos, hasta de carne, pues para consumir. Ya con nosotros específicamente, pues, es decir, hemos atacado como solicitudes de clientes de muchos sectores del mercado, porque es muy flexible pues la aplicación y es que pueden ser repuestos de máquinas, o sea, real repuesto que se va a poner en la máquina, ¿sí? Que va a estar sometido a esfuerzo, puede ser repuestos a los que se le va a sacar moldes, pueden ser modelos, pues, por ejemplo, de aviones. Hasta una vez hicimos un avión a escala, pues era decorativo, de 1 metro de envergadura. Y bueno, o sea, es muy variado, se puede aplicar a muchos campos. Por aquí Lucero y Matters nos hacen otras 2 preguntas. Bueno, espero haber respondido la pregunta de Jorge Sánchez, si no, pues nos puede comentar. Ya vamos con las últimas preguntas, que ya estamos por finalizar. Entonces Lucero nos pregunta que en las maquetas que han elaborado, ¿en qué material ha sido? Y cuáles procesos posimpresión han utilizado para darles el acabado final. Entonces esta pregunta va como para Mauricio. Bueno, la parte de las maquetas como tal, las que hemos hecho en Condor son todas impresas en 3D, por medio de ya sea utilizando materiales como PLA o el ABS. La diferencia entre ABS es que le da una mayor resistencia a los esfuerzos, ¿cierto? La otra pregunta, el postproceso que hemos utilizado, bueno, cuando se imprimen las piezas, quedan las piezas impresas por capas, ¿no? En muchos casos, ¿cierto? Para poder hacer que
para aumentar, digamos, la calidad de estas piezas, el proceso de postimpresión es primero lijar la pieza, digamos que con unas hojas de lija, eh, para que, digamos, que las paredes de la pieza queden, digamos, un poco más suavizadas, muy suavizadas. Y luego de hacer, digamos, este proceso de lijar, otro proceso es utilizar un químico, acetona o cloruro de metileno, que son ácidos que permiten, digamos, eh, como hacer más sensible las capas, y esa sensibilidad hace que no se not que al, digamos, al pegarse, quede como una capa lisa, sin que se noten las capas. Digamos que esos son los procesos que se utilizan en impresión 3D y que hemos utilizado para el proceso, para la impresión de maquetas. Lijar y acetona o cloruro de metileno. Ok, gracias Mauricio. Aprovechando esa pregunta de Lucero, pues entonces precisamente en 15 días vamos a hablar de los acabados artísticos y los procesos post-impresión para la impresión 3D. Entonces ahí ya tocaremos con más detalle ese tema, pero sí, básicamente es lijar y aplicar cloruro de metileno y ya el proceso pues de pintura que sí es muy detallado. It Matters también estaba mencionando acerca que el paradigma no es tanto de la funcionalidad sino del prototipaje, ok, y que a partir de allí ya se puede pensar en el producto. Y Jorge pregunta que cómo se puede conectar la informática y las comunicaciones con la impresión 3D. Bueno, tal vez con la impresión no tanto, podría usarse de la misma manera que las constructoras usan las maquetas para ventas. Sí, o sea, tal vez como materializar, no sé, si es un videojuego, entonces materializar personajes del videojuego para ya hacer promoción y merchandising. Pero lo que sí está más relacionado con eso es el modelado 3D, consideraría yo. Shirley también está complementando esta respuesta, la respuesta a Jorge. Y bueno, creo que no hay más preguntas, entonces vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por su participación, por sacar algo de tiempo y conocer un poco más acerca de las aplicaciones de la impresión 3D, pues para conocer a Cóndor, para conocer a Mauricio, a Daniel, para conocerme, para que sepan que hay alguien detrás de todas las publicaciones, de todos los trabajos, de todo lo que hacemos. Invito a Daniel a que haga una explicación de Casa Quemada, que nos cuente brevemente cómo funciona este espacio y donde nosotros tenemos nuestra oficina desde hace año y medio aproximadamente, donde muy amablemente Daniel nos acogió cuando teníamos un futuro incierto y desde ese entonces hemos podido organizarnos y hemos podido crecer un poco más como empresa. Entonces, adelante, Daniel. Bueno, pues digamos que Casa Quemada es un taller creativo que, como les contaba al principio, trabajamos en la parte de arquitectura, de diseño gráfico, de diseño industrial, producción audiovisual, impresión 3D, corte láser. Contamos con herramientas, contamos con espacio de trabajo también, con talleres amplios en los que se pueden desarrollar diferentes proyectos. Y funcionamos también como coworking, lo cual nos permite asociarnos diferentes disciplinas para facilitar los procesos creativos, los procesos de creación, y como casa cultural, lo cual también nos permite abrir la casa al público y mostrar los procesos creativos y los resultados de creación, tanto a nivel de arquitectura como de arte, digamos que al público en general y a la comunidad de Teusaquillo.
Entonces los invito para que nos sigan en redes, como Taller Casa Quemada en Facebook, en Instagram. Y bueno, aquí también pueden venir cuando Daniel, quieran a conocer el taller o ¿cómo está la dinámica ahora con toda la situación? pues digamos que la cuarentena ha diezmado un poco la asistencia de la gente, de los que trabajamos acá directamente, de los que utilizamos el taller como espacio laboral y como oficina, pero el taller sigue activo, se ha seguido moviendo por redes y algo que nos permite, digamos, al ser un coworking y al ser un colectivo artístico, algo que nos permite mantenernos a flote es precisamente la colectividad y la unión entre diferentes elementos, lo cual pues facilita mucho más todos los procesos y esperamos dentro de poco poder volver a abrir las puertas del taller y brindarle a todos los que estén interesados, brindarles un espacio en el que puedan investigar y conocer un poco más sobre la impresión 3D, sobre el corte láser y los procesos de creación que desarrollamos aquí en Casa Quemada. Ok, muchas gracias. Mauricio, ya un mensaje final para el cierre antes de hacer la invitación. Ah, creo que Mauricio perdió la conexión. Ah, no, ahí volvió. Ya. Hola Mauricio, un mensaje final ya para cerrar y antes de hacer la invitación a los próximos eventos y antes de hacer la rifa. No, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo en este espacio. Es el primer, digamos, oportunidad que he tenido de hacer un online, un en vivo, explicando esta parte de la tecnología que usamos y que está de vanguardia, ¿no? Entonces, espero que la información que hemos brindado a las personas sea útil. Obviamente, pues somos personas que hemos estado con experiencias de impresión 3D arquitectura, pero también estamos siempre en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, de eso se trata de estos online. Aprender de las personas que nos ven también, con sus aportaciones, y también brindar un poco de información. Así que muchas gracias por la oportunidad. Listo, bueno. Gracias a todos. Ya saben que cada 15 días el plan es encontrarnos con diferentes temas relacionados con impresión 3D. Voy a compartir la pantalla para hacer finalmente la rifa. Entonces, de las personas que se inscribieron en el formulario, bueno, las coloqué acá, ya damos solo sus nombres y bueno, va a ser un número generado aleatoriamente ahí por el mismo Excel. Lo que les vamos a dar es una pieza impresa que se puede desarmar, pues consiste en quitar, cortar las piezas y pues se obtiene una nave, creo que es de Star Wars. Sí, una nave por el estilo, una nave desarmable. Que la próxima vez que nos veamos, pues va a estar pintada, va a tener el acabado artístico y esperamos tener pues como una grabación o foto o evidencia del proceso. Entonces, entre las personas que están acá, lo que vamos a hacer es generar aquí el número y luego pues aquí el mismo Excel lo aproxima al entero más cercano. Y aquí ven que se está generando hasta 8 participantes, entre 0 y 8. Listo, el octavo, Gustavo Lozano. Ok. Entonces ya con Gustavo nos comunicaremos el día de mañana para verificar los demás requisitos del concurso y le estaremos enviando la pieza. Muchas gracias a todos. Gracias Daniel, gracias Mauricio por toda la preparación que hay detrás de esta hora y media. Y hasta una próxima oportunidad. ¿Listo? Chao, Daniel. Vale, muchas gracias por la invitación también.
Y pues nos estaremos viendo pronto. Chao, Mauricio. Chao, buenas noches. Chao a todos. Chao Felicitaciones, Camilo, Gustavo. chao Daniel. Muchas gracias a todos por estar acá.